Bendiga, queridos hermanos, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta transmisión, amados hermanos, estimados amigos, todos aquellos que están al alcance de mi voz. Dios los bendiga. Sean ustedes fortalecidos y animados en Dios. Qué bueno que usted está atento a esta transmisión, qué bueno que usted está atento a la palabra de Dios, pues el que nos atrae es el mensaje de Dios, el que nos atrae es la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, dice ella misma, que tiene toda el poder y la autoridad del Dios vivo y verdadero para suavizar nuestros corazones, para hacernos entender las leyes y los decretos de nuestro Padre que está en los cielos, para ser instruidos en la palabra y para que todo nos vaya bien. Es el plan de nuestro Padre Celestial. Bienvenido a esta transmisión de Iglesia Restauración de Luz a las Naciones. Le bendecimos, le amamos en Jesús. Esperamos que esta palabra nos edifique y cada día nuestra vida cristiana, cada día nuestra comunión con Dios sea más estrecha, sea más fuerte los lazos de unidad con nuestro amado Padre que está en los cielos. Gracias sean dadas a Él, que su amor está sobre nosotros. Vamos a invitarle a un momento de oración. Oremos a Dios, que su presencia venga a nosotros, porque esa presencia de Dios el que nos ayuda a comprender la palabra. Oremos a Dios. Padre que estás en los cielos, a ti venimos, Señor, a ti acudimos ahora con todo nuestro corazón para alabarte, para adorarte, para bendecir tu nombre, para glorificarte, Señor. Muchas gracias por tus misericordias. Muchas gracias, Señor, por tus bondades. Muchas gracias, Señor, por todas las maravillas, los milagros, por sobre todo la salvación que tenemos en Jesús. Muchas gracias por esta certeza, por esta seguridad, por esta confirmación que tú nos has dado, Padre, a través de tu Santo Espíritu, de que nosotros somos tus hijos y te pertenecemos a ti. Ahora, Padre, pedimos que tu poder, que tu presencia sea ahora en esta transmisión de la predicación de tu palabra. Pedimos con todo nuestro corazón, querido Padre, que tomes las vidas de cada uno de los amables oyentes, cada uno de los hermanos, los amigos, a donde quiera, Señor, que llegue el alcance de mi voz, tu bendición, tu presencia, Señor, sea con cada uno. Padre, tú sabes el mundo en que vivimos, un mundo hostil, un mundo sin sabores, un mundo cambiante, muchas veces no para bien, sino para desilusiones y decepciones. Mas tú, Señor, eres el que nos da, Señor, la guianza, el que nos sostiene. Fortalece a cada uno de mis hermanos y los amigos. Tu presencia descienda ahora, mi Señor. Transforma el ambiente de cada hogar, de cada familia, donde se está escuchando esta palabra, para que esta palabra llegue, Señor, no por la boca de un humano, sino por tu boca, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Señor, fortalece cada uno, llénales de tu presencia, llénales de gozo, llénales de paz, a pesar de las circunstancias, Padre. Fortalece, Señor, a cada uno. Tú sabes, Padre Santo, que nosotros somos humanos y sin ti nada podemos hacer. Fortalece cada uno. Dale dirección, dale tu guianza, sana al enfermo, Señor. Pon tu mano sobre su cabeza, pon tu mano ahora sobre esa dolencia, sobre esa enfermedad. Tu palabra dice que Cristo
molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Cristo. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y por las llagas de Jesús, oh Dios, pedimos ahora, Padre, que se haga real esa sanidad, esa liberación, Señor, a las vidas, Padre, que te creen, que te aman, que tienen esa fe en ti, Señor, porque tu palabra dice que sin fe no se puede agradarte. Señor, opera ahora un gran milagro, Señor, y ese gran milagro, oh Dios, es que la fe de cada uno de los amables oyentes sea fortalecida, sea vigorizada, Señor, para que ellos, Padre, puedan recibir tu palabra, tu presencia y la sanidad de sus cuerpos, Señor. Visita a aquellos que están en los hospitales. Señor, aquellos que están, Padre, luchando y batallando con el COVID o con otras enfermedades, cualquiera que sea su nombre. Señor Jesús, como dice un canto, el maestro de Galilea está pasando por acá. Señor Jesús, pasa por acá. Señor Jesús, pasa por los hospitales. Señor Jesús, pasa por los hogares. Pasa por las cárceles, Padre, donde hay personas equivocadas y confundidas. Tu presencia les haga cambiar de mentalidad y que te amen y que sepan que tú les amas y les quieres perdonar sus pecados. Visita, Señor, a los enfermos, pon tu mano sobre ellos ahora, Señor. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de por todos los siglos. Toma ahora, Padre, toma, Señor, estas necesidades que ponemos delante de tu presencia. Señor, bendice a los niños. Te pedimos por el pueblo de Israel, Señor. Ten misericordia de tu pueblo amado. Así como lo has defendido desde la antigüedad, lo has defendido, Señor, de por todos los siglos, a pesar de que ellos, igual que nosotros, te fallaron, se arrepintieron y algunos aún siguen así, pero por tus promesas que hiciste a tu siervo Abraham, Señor, por esas promesas que tú las cumples, tú, Señor, tienes a Israel en la palma de tu mano. Pedimos, Señor, que traigas paz a su nación, que traigas sosiego a su nación y que los defiendas como lo has hecho. Síguele defendiendo de sus enemigos, Señor. Gracias por atendernos. Espíritu Santo, tú tienes la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, bienvenidos. Muchas gracias por sus reportes. Una vez más, bienvenidos a esta transmisión de Iglesia Luz a las Naciones, aquí en Rabinal Baja Verapaz. Estamos ubicados en la 4ª calle 243, zona 1 de esta ciudad. Nuestros cultos son 7 de la mañana a 9 los días domingo, e igualmente ese mismo día domingo 5 de la tarde a 7 de la noche. Esperamos que usted asista. Si usted no tiene una iglesia donde se congrega, esperamos que usted asista y se congregue, y usted va a sentir el poder de Dios, la gloria de Dios, la presencia de Dios que se hace real en cada reunión de los hijos de Dios, en cada reunión de los santos. Yo sé que la presencia de Dios está en cada uno de las congregaciones que buscan al Señor, porque Dios es bueno y ha prometido estar con nosotros. Les esperamos entonces. No se olvide de traer su mascarilla, no se olvide, ¿verdad?, de que tenemos que cuidarnos. Dios ha dicho en su palabra que Él es todo para nosotros. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no vela, en vano vela la guardia.
No es la sanitización ni la mascarilla que nos va a librar, que nos va a salvar, pero los hijos de Dios no somos rebeldes a la autoridad. Los hijos de Dios somos obedientes a la autoridad, a menos que vayan en contra de nuestra fe, eso ya es otra historia. Pero como hijos de Dios, nosotros debemos ser obedientes a la autoridad y cuidarnos, y de Dios es el librarnos. Amén. Muy bien, tenemos como tema para esta ocasión es Cristo es suficiente. Bien, Jesucristo, el Santo Hijo de Dios, que nos amó, que la muestra de su grande amor no fueron solo palabras, sino hechos. Y los hechos del Señor Jesús fue en esta tierra hace más de 2000 años, cuando Él predicaba la palabra, cuando Él sanaba a los enfermos, cuando Él hizo grandes milagros y maravillas en los cuerpos de los humanos, en la naturaleza. Vea, resucitó a los muertos. Podemos ver que en la palabra todos los milagros, multiplicó los alimentos, los panes y los peces. Cristo es suficiente en todo. Y la palabra del Señor nos enseña, queridos hermanos y amigos, acerca de este tema de que Cristo es suficiente. Nos enseña acerca de la lepra. En el libro de Lucas, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 11 a 19. No vamos a leer esta palabra en conjunto para que el tiempo no se nos vaya rápidamente. Solo vamos a leer estos primeros 2 versículos. Dice así la palabra: y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10. ¿Cuántos? 10 hombres leprosos, los cuales se pararon ¿de dónde? De lejos. A Jesús entonces le salieron en esta aldea 10 hombres leprosos, pero estos hombres se pararon de lejos del Señor Jesús. Muy bien. La palabra nos enseña acerca de esta enfermedad de la lepra. Esta enfermedad de la lepra que existía en los tiempos de Jesús, era abundante esta enfermedad en aquella época, y la enfermedad de la lepra es lo más fatal que podía ser. Era lo más trágico que podía sucederle a una persona que resultara con lepra. Porque la lepra, miren, era una enfermedad de la piel, pero esa enfermedad de la piel afectaba a todo el cuerpo del ser humano, le afectaba los huesos, afectaba la sangre, afectaba a todo. Y lo peor de esta enfermedad es que era contagiosa. Y como esta enfermedad era contagiosa, entonces había una ley. Y la ley era que el que resultara con lepra, después de que lo miraban las personas encargadas, que eran los sacerdotes entonces de la ley del Antiguo Testamento, pero que en los tiempos de Jesús estaban aún los sacerdotes, los escribas y los fariseos en acción con esta ley. Entonces la ley era que cuando alguien resultara leproso y el sacerdote confirmaba, porque la palabra del Señor en el libro de Levíticos, ahí está toda la enseñanza acerca de la lepra. El sacerdote era enviado para que viera. El sacerdote tenía experiencia en esta enfermedad. Y ahí dice la palabra que si la piel era roja, si la piel era una llaga, si la piel estaba hundida en la carne, era una llaga.
y estaba roja, y comprobaba al sacerdote que esto era una lepra. La ley era que las personas tenían que estar separados y apartados completamente del resto de la humanidad. Había una separación absoluta. La lepra entonces era incurable, completamente incurable. La lepra no solo era incurable, sino que era contagiosa. Y la ley era que tenían que salir de la ciudad, tenían que salir de en medio de las personas que estaban sanas y vivir apartados, solitarios completamente. Y cuando ellos escuchaban que por ahí venían personas que no sabían que habían leprosos ahí cerca, entonces tenían ellos la obligación de alzar la voz y de gritar y decir: leproso soy leproso, para que las personas sanas escucharan y ellos se cuidaran de no acercarse, porque seguro se iban a contagiar. Igualmente les ponían unas campanillas para que hicieran ruido, para que se dieran cuenta que ahí los que estaban eran leprosos. La lepra entonces era una fatalidad, una tragedia para el ser humano que suscitaba en el momento que menos imaginaba. Los separaba de su familia, los separaba de la sociedad. Vea, era una vergüenza para el leproso. Los separaba entonces de su funcionamiento como ser humano, como trabajador, como estudiante, como empresario, como fuera la ocupación que tuviera, completamente separado, apartado. Esa era la ley para los leprosos. Así es de que era demasiado doloroso, demasiado trágico y triste que suscitaran con lepra. La palabra del Señor nos enseña que la lepra es tipo del pecado. La lepra es un tipo destacado del pecado. El pecado es como la lepra, es incurable. No hay ninguna medicina para el pecado. No hay remedio para el pecado. La palabra del Señor nos enseña de la trágica situación que sufrieron Adán y Eva allá en el jardín del Edén, cuando ellos no habían pecado, dice la Biblia, cuando ellos eran a imagen y semejanza de Dios, cuando ellos estaban vestidos con ropas de santidad, cuando ellos estaban vestidos con ropas de inocencia del pecado, cuando ellos estaban en buena comunión con Dios, estaban alegres, estaban bendecidos, estaban satisfechos, tenían ellos esa verdadera comunión con Dios, tenían ellos paz en sus corazones, tenían tranquilidad, tenían gozo en sus corazones, disfrutaban de una sanidad espiritual, disfrutaban entonces de algo maravilloso, algo tan especial como es lo que Dios planeó para esta raza humana. Pero la palabra del Señor nos enseña que el tentador, el enemigo de Dios y enemigo de nuestras almas, Satanás, llegó y los tentó. Y inmediatamente que ellos desobedecieron al Señor y pecaron contra Dios, entró entonces a ellos la lepra del pecado, entró a la raza humana la lepra del pecado. Hoy en día toda la raza humana está leprosa del pecado y no tiene cómo ser sanos del pecado. Por eso dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Por eso vea que el leproso está destituido de en medio de la sociedad, destituido de en medio de su familia. Miren,
destituido de todo, avergonzado y apartado. Por eso es tipo del pecado. La Biblia lo enseña como tipo del pecado. Así el ser humano fue entonces expulsado de la presencia de Dios, apartado de Dios, porque el pecado es así como una lepra, incurable. Dios entonces expulsó a los primeros seres humanos y dice la palabra del Señor que para que no regresaran al jardín del Edén y estiraran su mano y agarraran del fruto del árbol de la vida que estaba también en el huerto del Edén, Dios puso un ángel en la puerta del paraíso con una espada encendida que giraba para que ellos no regresaran. Dios puso un muro entre la lepra del pecado y la santidad de Dios. Mire, no porque Dios se fuera a contagiar del pecado. Él es santo, puro, perfecto. Dice en el libro de Santiago, Él no es tentado, ni Él tienta a nadie. Él es perfecto, Él es santo, sino que sencillamente porque la santidad de Dios no comulga con la lepra del pecado. Como lo hemos dicho muchas veces, Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Por lo tanto, entonces, la lepra del pecado, la humanidad está separada de Dios, como nos enseña la historia de los 10 leprosos. Pero ve al Señor Jesús, yendo Jesús, dice, a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Conmueve que el Señor Jesús, mire, está atento, está cariñoso, amable, dispuesto a bendecir, a escuchar a todos aquellos que reconozcan su enfermedad y se humillen delante de Él y le pidan perdón. Vemos que Él estuvo dispuesto siempre. Entonces nos dice la palabra que entrando en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon, vea usted, de lejos, porque esa era la ley. No podían acercarse a los que estaban sanos y los sanos no podían acercarse a los leprosos. Se pararon de lejos. Ahí nos viene a nosotros enseñando entonces esa situación del pecado. Lastimosamente, cuando Adán y Eva pecaron, la lepra del pecado entró a toda la raza humana. Mire, hubo una sentencia al pecado. Fue sentenciado Adán y Eva, fue sentenciado, mire, por causa del pecado. Pero nos dice la palabra del Señor que la tierra fue maldecida por causa del pecado. La serpiente vieja, dice la palabra, el enemigo de Dios, Satanás, igualmente fue maldecido. Y cómo no, también sentenciado y maldecido, por la diferencia que Adán y Eva fueron sentenciados, pero no fueron maldecidos. Nos damos cuenta acerca de la palabra del Señor, de que, mire, las consecuencias del pecado cambian a la gente, pero inmediatamente. Como Adán y Eva, su sentir inmediatamente cambió. La naturaleza, mire, la naturaleza, el jardín del Edén, los animalitos, todo lo que había en el jardín, cambió inmediatamente también. Los animales se volvieron feroces, los animales se volvieron atacantes para el ser humano y el ser humano le fue quitada la paz y le entró la culpa, el sentido de culpa. Mire, cargando con el pecado, con la lepra del pecado. Entonces nos enseña la palabra del Señor de la tragedia del pecado. Es terrible el pecado porque nos separa de Dios y los planes que Dios tenía de gozo, de paz, de tranquilidad, de bendición, de cielos abiertos para el ser humano. Todo eso se acabó por consecuencia
de esa lepra que cambió y hizo que el humano estuviera separado de Dios. La lepra en lo natural, esa enfermedad, mire, es incurable y los separa de todos. Y lo peor es que es contagioso y no tiene medicina. Los que les daba la enfermedad en aquellos tiempos estaban sentenciados a morir lentamente, lejos de la ciudad. ¿Cómo le hacían? Los de la ciudad, los familiares, yo me imagino que le llevaban su comida, le llevaban su alimento, le llevaban todo, pero se los dejaban en algún lugar donde los leprosos iban a recogerle en otro tiempo para no tener ningún contacto con los que iban a dejarle sus alimentos. La palabra del Señor nos sigue enseñando en el libro de Lucas en el capítulo 13, en el mismo capítulo 17 y versículo 13, nos sigue enseñando acerca de estos leprosos. Dice de la siguiente manera, mire, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Amén. Podemos ver entonces la reacción de los leprosos al escuchar que Jesús venía. Podemos nosotros imaginarnos que los leprosos habían escuchado acerca del Señor Jesús, pero no le habían visto porque no podían ir como las multitudes que podían ir y podían buscar dónde estaba Jesús, que estaba por el mar de Galilea, que estaba en Capernaum, que estaba en Nazaret, o donde estuviera. Las multitudes iban y le seguían, le miraban, le conocían, se le acercaban. Pero los leprosos no tenían esa oportunidad de acercarse a él por las razones de la lepra. Pero podemos imaginarnos que ellos habían escuchado del Señor, quizás por sus familiares, ¿verdad? Quizás les dejaban ahí alguna notita o algo y les daban las buenas noticias, que había alguien que podía hacer un grande milagro en ellos y podía sanarles. Miren, nosotros podemos imaginarnos, yo me puedo imaginar que ellos, el haber escuchado de Jesús, sin haberle visto físicamente, pero solo el haber escuchado de él, estos leprosos creyeron en el Señor. Le creyeron de todo corazón, pero de plano decía, tenemos un impedimento. Esta lepra no nos permite irlo a buscar. Pero el Señor Jesús, maravilloso, bondadoso, que andaba predicando su palabra y enseñándole a todos los seres humanos acerca del reino de Dios, podemos ver que entonces iba pasando ahí cerca. Los leprosos han de haber escuchado las voces de las multitudes, han de haber escuchado que algo raro había en el ambiente, algo se aproximaba, y de plano por lo que habían escuchado dijeron, es el Señor, y salieron corriendo. Ahí es donde podemos ver que la lepra del pecado y el que es pecador no se quede con la enfermedad del pecado, no se quede con la lepra del pecado, porque va a morir irremediablemente, va a morir, pero la Biblia habla de una muerte espiritual. Una muerte espiritual significa separado de Dios, porque Dios es vida, vida espiritual. Aparte de la vida física que nos ha dado, Dios es la vida. Mire, Dios es la vida misma, Jesús es la vida misma. Entonces, vea, ellos al escuchar, nos dice la palabra, alzaron la voz. No les dio pena, no les dio vergüenza, su necesidad les hizo perder pena, perder vergüenza,
y no decir qué preocupante, de repente no nos escucha o de repente nos va a rechazar o saber qué va a hacer el Señor, porque somos leprosos, tal vez Él también nos detesta y tal vez no quiere que ni siquiera que nos acerquemos a una distancia. Pero vea, alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ahí está la humillación. Primero el reconocimiento del pecado, después la humillación. Más importante que todo ser humano que está en pecado y que está separado de Dios, apartado de Dios a consecuencia de la lepra del pecado. Mire, crea en Dios de todo corazón, le crea a su palabra y crea en su grande y sublime amor, que solo Él puede sanarnos de la lepra del pecado. Le crea con todo su corazón y no solamente le crea, sino que también se humille. Porque el que se humilla es el que reconoce y abre su boquita y habla y dice: Señor Jesús, reconozco que he pecado. Eso es lo que el Señor está esperando de la lepra del pecador, que reconozca que somos pecadores y que el pecado es una enfermedad incurable y nada lo va a sanar. Ninguna cosa que hagamos, ni las buenas obras, los mejores pensamientos que tengamos, obras sociales que hagamos, todo lo que hagamos no es medicina para el pecado. Dios recibe y bendice esas buenas obras, esos trabajos sociales y todo que se haga con los necesitados, pero muy puede recibir su bendición y Dios puede recibir esas obras, pero no le va a limpiar la lepra del pecado. Claro, está en la palabra del Señor, nos enseña acerca de el centurión que fue y buscó a Jesús diciendo que su siervo estaba enfermo. Y fue a Jesús y le dijo: yo sé que tú puedes sanarlo, porque yo soy hombre en autoridad, decía el centurión, y yo doy la orden a mis subalternos y les digo: vayan y van, vengan y vienen. Señor, yo no soy digno que entres bajo el techo de mi casa, solamente da la orden y mi siervo sanará. Mire, le creía. Y el Señor, mire, bendijo con la sanidad porque le creyó, pero creyó en su poder, pero él no había aceptado a Jesús. Igual nos sigue enseñando la palabra del Señor en el libro de los Hechos acerca de Cornelio. Cornelio, que también era un militar, que oraba, ayunaba y daba limosnas, dice ahí la palabra, hacía bienes. Y el Señor recibía eso, pero no era salvo. Pero la lepra del pecado no se curaba con todo eso, ni que ore, ni que ayune, ni que dé limosna, ni que haga bienes. Eso no se cura con eso. Dios recibe y lo puede bendecir, pero la lepra del pecado está allí. Entonces, ¿cómo se va a curar? Cristo es suficiente. La sangre de Jesús es el antídoto contra el pecado. La sangre de Jesús es suficiente. Cristo Jesús es la medicina contra la lepra del pecado. Entonces Cornelio, mire, oraba, clamaba. Qué admirable este varón, este personaje. Y Dios en su misericordia le habló y le dijo que enviara a sus siervos allá con el apóstol Pedro, porque le iba a decir, el apóstol Pedro iba a llegar a decirle lo que Cornelio debería de hacer. Cornelio no había aceptado a Jesús porque nadie le había predicado, nadie le había explicado. Vea, y Dios le habló, el Espíritu Santo le habló a Cornelio diciéndole al apóstol Pedro diciéndole: vendrán a ti, ¿verdad?
enviados de Cornelio, y el Señor le explicó qué debería de hacer, irse con ellos, hablar a Cornelio, porque Cornelio necesitaba que escuchar la palabra de salvación. La palabra, mire, que sana el pecado, que quita el pecado. Y entonces el apóstol Pedro llegó, reunió a Cornelio y toda su familia, vean, y les predicó de la palabra. Todos aceptaron a Jesús y en aquella misma hora cayó el Espíritu Santo sobre de ellos y no solo fueron salvos, mire, recibieron a Jesús, sino que fueron bautizados en el Espíritu Santo. Estos ejemplos nos enseñan entonces, por eso es que el pecado es tipo de la lepra, que es incurable y solo hay una medicina, que es la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz, y nada de lo que hagamos nos va a limpiar el pecado. Nos dice entonces la palabra del Señor acerca de estos 10 leprosos, y nos damos cuenta que el Señor Jesús no solamente quería sanar la enfermedad de la lepra en estos 10 leprosos, sino que mire lo que dice la palabra, fueron limpiados. El Señor Jesús tenía más interés en que ellos fueran limpios, no solamente sanos, sino limpios de la lepra, que reconocieran a Jesús como su Señor y Salvador, que no solo sanaba la lepra física, sino también la lepra del pecado. Nos sigue enseñando la palabra, queridos hermanos, entonces que le dijeron, cuando él los vio, mire, tuvo misericordia y les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados en el camino. Mire, no fueron limpios hasta que se mostraran al sacerdote. No fueron limpios inmediatamente que Jesús les dijo que se fueran, sino que mientras usaron la fe, mientras creyeron. Mire, hay que creer al Señor y hay que creer a su palabra. Por eso así de fácil es el perdón de pecados. Claro que así es de fácil, pero la facilidad no es que tengamos que hacer un montón de cosas, pero tenemos que hacer algo que es lo que el humano le cuesta. Es renunciar al pecado, apartarse del pecado, humillarse delante de Dios y reconocer que está enfermo del pecado de la lepra y que solo el sacrificio de Cristo puede limpiarle. Mire, creer a ese sacrificio, creer en su sangre que fue derramada para limpiarnos y creer en su palabra. Esa fe hace la grande obra de perdonarnos y limpiarnos de nuestros pecados. Mientras ellos iban en el camino, fueron sanos. Versículo 15. Nos sigue diciendo la palabra. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios, mire, a gran voz. Miremos el 16. Miremos el versículo 16 de una vez. Mientras entonces los 10 leprosos iban en el camino, fueron limpios, fueron sanos. Pero cuando iban en el camino, mire, entonces uno de ellos, el versículo 16 vamos a ver, uno de ellos regresó. Y cuando regresó, a darle gracias a Dios, a darle alabanzas al Señor, a darle, mire, a humillarse delante de Dios, nos dice la palabra en el versículo 16. Se postró delante del Señor, ¿vea? Y se postró rostro en tierra. ¿A dónde? A sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Versículo 17. Vamos a unir estos dos versículos porque esto nos ayuda.
podemos comprender que cuando ellos iban en el camino, entonces fueron sanos. Y los demás, como el Señor les dijo, vayan y muéstranse al sacerdote. De plano que tenían que ir al sacerdote a traer la orden de que ya estaban sanos, o por decir algo, a traer el certificado de que ellos ya estaban sanos. Y de plano que después de eso iban corriendo, iban a correr e ir a su familia para decirles que ya estaban sanos. Qué encuentro maravilloso, qué encuentro espectacular, qué gozo también para la familia. Y podemos pensar que iban certificados por el sacerdote, que era la autoridad en aquel entonces para estos asuntos. Mire, certificados por ellos de que ellos ya no estaban leprosos, que ya podían estar en la familia, que habían sido sanos. Pero el samaritano, según el versículo 16, podemos comprender que él, cuando iba en el camino y se dio cuenta que ya estaba limpio, que ya estaba sano, podemos imaginarnos que él dijo: ah, no, yo no puedo quedarme así. Yo no puedo ignorar de dónde el Señor Jesús me sacó. Yo no puedo olvidarme y tomarlo como cosa poca. Esa grande enfermedad, esa grande lepra que tenía, que ir, se puso a pensar en todo lo trágico que fue, y toda la desgracia y el dolor y todas las pérdidas y todo. Yo no lo puedo olvidar fácilmente. Ah, yo voy después al sacerdote, yo voy después a ver a mi familia, yo regreso y primero corro a darle gracias al que me limpió, al que me sanó. Yo me imagino que el samaritano eso hizo y por eso regresó. Y la palabra del Señor dice claramente, y era samaritano. Los samaritanos, recordemos que eran tomados como gentiles. Eran tomados como que no eran de la raza de Israel, y como que ellos no tenían la bendición de Dios, porque todos los beneficios eran para Israel, no eran para los gentiles. Entonces, como era gentil, samaritano, me podemos imaginarnos que él se sintió indigno que el Señor lo haya sanado, indigno que el Señor lo haya limpiado. Y por eso no fue al sacerdote, no fue a su familia, no por desobediente ni por desamorado de su familia, sino que había alguien a quien hay que darle el primer reconocimiento. Había alguien a quien había que darle el primer lugar en su vida. Había alguien que se merecía amarle, adorarle, servirle. Vea, ponerle en el primer lugar. Por eso regresó. Podemos imaginarnos que regresó y vino y se postró a los pies del Señor Jesús, agradeciéndole en gran manera. Postrarse es estar humillados. Postrarse es reconocer el señorío del Señor Jesús. Postrarse, vea, es adorarle. Vemos que el samaritano, esto fue lo que hizo. Pero vea que Jesús no había dejado desapercibido esa situación. Jesús le pregunta, respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Miren la pregunta del Señor. Y si nosotros lo trasladamos a nosotros como cristianos, si lo trasladamos a nosotros como hijos de Dios, estos versículos, podíamos entonces comprender de esta manera que muchos posiblemente no son agradecidos con Dios por el perdón de sus pecados, por la salvación de su alma y por la vida eterna que el Señor nos tiene preparado en el tiempo que Él nos lleve a su presencia. Muchos salvos que el Señor los cambió,
los transformó, mire, los limpió de lo horrendo de la vida que llevaban, de lo peor de los vicios, de las adicciones en que habían vivido, porque nosotros hemos visto esos milagros en personas que cuando no estaban con Dios eran de esa forma, mire, alcohólicos que se quedaban tirados en las calles por el alcoholismo, en cuadros de lo peor, de lo más doloroso y lo más triste. Ahí sí que despreciados hasta por la misma familia, porque como dice la familia de estas personas que están en esas adicciones, ya no hacen caso, no se quieren ni a ellos mismos, ya no comen, ya no comparten con la familia, porque no los deja el vicio del alcohol o posiblemente las drogas o otros pecados horribles, ¿ve? Y nosotros hemos visto que cuando vinieron a Jesús, fueron limpiados de la lepra del pecado, fueron salvos y fueron liberados de esos vicios. Miren, y así podemos nosotros imaginarnos, pero cuando ya le pertenecen a Jesús, quizás Jesús muchas veces pregunta, pero ¿dónde están? ¿Dónde es que están? Que poco van a la iglesia, que poco se reúnen para alabar y adorar a Dios, que poco se reúnen con la congregación de los justos para levantar sus manos y rendir a Dios gratitud, alabanza y adoración por la limpieza del pecado de la lepra, por el perdón de pecados que el Señor nos ha dado. Y pocos son los que le sirven al Señor, porque al Señor hay que servirle de diferentes maneras. No todos, dice el apóstol Pablo, vamos a hacer lo mismo, sino que cada uno en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, tiene una función. Unos son para una cosa, otros para otra cosa, y otros en lo que el Señor les ha dado, lo que está en su mano. Sirvamos a Dios, no nos ausentemos de la iglesia, no nos ausentemos de la reunión, porque cuán bueno y cuán delicioso, dice la palabra de Dios, es habitar los hermanos juntos en armonía. Y todo ese pasaje nos enseña, porque ahí el Señor va a enviar la unción del Espíritu Santo, porque hay vida eterna, porque Dios quiere que su cuerpo, la iglesia, esté en unidad, en buen funcionamiento. Pero el Señor Jesús le dice que no eran 10. ¿Dónde están los 9? Solo uno regresó para adorarle, para alabarle, para reconocer. Podemos pensar para servirle. ¿Y dónde están los demás? Jesús se da cuenta. Vean. Entonces cualquiera hubiera dicho, pero si él mismo lo mandó a los sacerdotes. El Señor nos da una orden para bien nuestro, pero de nosotros es el ser bien agradecidos con el Señor y servir al Señor en lo que nos viene a la mano. ¿Qué es lo que usted puede hacer? Evangelizar, predicar, es lo que el Señor ha dicho. Servir al Señor en la iglesia, en los diferentes ministerios. Vean. ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde están los otros limpiados? De plano que a ellos se les olvidó ser agradecidos con grande milagro, maravilloso milagro que el Señor hizo con ellos. Esto nos da a la iglesia una grande enseñanza, que el Señor nos diga, ¿y dónde está aquel hermano, aquella hermana que fue sanado? Vino a Jesús a raíz de una enfermedad incurable. Muchos venimos a Jesús no por buenos, sino porque algo grave nos está pasando y ya fuimos a dar vuelta con todo y todo, como la mujer que estaba enferma de su sangre, ¿verdad? De aquel flujo.
y había gastado sus bienes, su dinero en muchos médicos, en todo, y nada lo pudo curar. Hoy en día los médicos, que Dios los bendiga, hacen todo lo que está al alcance de su mano, ponen de sí todo lo que pueden, lo que saben, pero muchas veces no está en su mano el hacer los milagros y las maravillas que solo Dios hace. Muchos vinieron a Jesús porque se enfermaron, porque tenían una enfermedad incurable, no precisamente era la lepra, ¿verdad? Enfermedades físicas de diferentes clases que son curables, pero qué raro que para ellos no es curable. Vinieron a Jesús, el Señor los sanó, recibieron a Jesús, los perdonó, doblemente sanos. Y ahora no se reúnen en la iglesia, y ahora se han olvidado de Jesús. Entonces Jesús sigue siendo la pregunta. ¿No eran el hermano fulano sanado, pues? ¿Y ahora dónde está? ¿Dónde está que ya no viene a la iglesia? ¿Dónde está que ya no se reúne con los santos hijos de Dios? ¿Ahora dónde está? A todos el Señor nos limpió, nos perdonó, todos los que aceptamos a Jesús. Entonces lo menos que tenemos que hacer es vivir agradecidos. Vivir agradecidos con Él para siempre. Estar humillados. Estar humillados significa reconocer que nosotros somos humanos y que Él es Dios. Y por lo tanto nosotros reconocemos que dependemos de Él al 100% y nosotros nos debemos a Él, dependemos de Él y debemos de amarle, ser agradecidos y servirle con todo nuestro corazón, no importando las dificultades que siempre hay en algún ministerio. En la iglesia siempre hay más de alguna dificultad, hay discrepancias a veces y cosas, pero como dice el apóstol Pablo, nada ni nadie me podrá separar del amor de Cristo. En eso consiste la madurez que vayamos adquiriendo a través de ir pasando experiencias positivas y negativas. Vamos madurando en la fe, el Señor nos va dando la fortaleza. Entonces el versículo 18 nos dice, mire, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, es lo que Jesús dijo. Mire, el extranjero, el que no era israelita, el que era gentil, se sentía indigno y extremadamente agradecido. Mire, volvió a glorificar a Dios con todo su corazón. Muy bien, la palabra del Señor, queridos hermanos y amigos, nos enseña. Vamos a ver algo de la lepra que nos dice en Levíticos rápidamente. Vamos a ver lo que nos dice Levítico capítulo 13 y versículo 45 acerca de la lepra, que bíblicamente había una ley para eso, pero la palabra nos enseña que es el tipo del pecado. Y el leproso dice, mire, en quien hubiere llaga, llevara vestidos rasgados y su cabeza descubierta. Y luego dice, y luego embozado, quiere decir que dé voces, pregonará, embozado con una voz alta pregonará, inmundo, inmundo. Tiene que dar aviso que es inmundo. Mire cuánta humillación de la lepra. Así es el pecado. El pecado lleva a la gente a caer tan bajo en cosas tan terribles como los tiempos que estamos viviendo ahora. Hay una depravación de la raza humana, terriblemente. Tiene unos alcances de maldad, de horrores, que no viene de la mente del humano únicamente, sino que viene de la mente de Satanás, el tentador. Y como están con la lepra del pecado heredado de Adán y de Eva, definitivamente están enfermos y no quieren la cura, no quieren la medicina, no quieren el antídoto contra esa lepra del pecado.
que es la sangre de Jesús, el sacrificio de Cristo, el aceptar a Jesús como Señor y Salvador y renunciar esos pecados. Entonces, mire qué humillación. El versículo 46 nos sigue enseñando. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo. ¿Quién será inmundo? La persona. Vamos una vez más, todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Ese era el destino del leproso. Y el destino del leproso espiritual, del que no recibe a Jesús, del que no quiere ser limpiado de esa lepra del pecado, su destino, podemos ver espiritualmente su destino, es ser inmundo del pecado, es ser impuro del pecado. Miren. ¿Y dónde es su habitación? Solo. Solo no, dirá alguno de ustedes. Miren, los leprosos eran 10 y qué familión de 10. Pero los 10 leprosos, ni porque estuvieran juntos, no, su dolor, su tragedia, no cambiaba. No cambiaba en nada. Sino más bien me imagino yo que los quejidos, los lamentos eran bastante tristes. Mire, cuando dice estará solo, no significa que el pecador, aquí lo que dice el versículo, aquí habla del leproso, pero lo estamos parafraseando a la vida del pecado. Solo y apartado significa apartado de Dios, separado de Dios. La lepra del pecado nos separa de Dios. ¿Ya? Solos significa que aunque estemos rodeados de mucha gente, el que no tiene al Señor tiene un vacío en su corazón. Hay un vacío que no lo llena ninguna cosa. Ese vacío no lo llena nadie, ni lo llena nada. Por más que tenga, el varón tenga a su esposa es amorosa, es cariñosa, tiene hijos, tiene familia, o viceversa, la esposa tiene el esposo cariñoso, amoroso, tiene familia y todo. Pero si no ha recibido a Jesús, ese vacío no lo llena nada, ni nadie, ni todo lo mejor de las riquezas de este mundo. No es lleno. Porque ese vacío que está en el corazón del que no ha recibido a Jesús, le pertenece a Dios. Le pertenece a Dios ese vacío. Y ese vacío solo Dios lo puede llenar, solo Dios lo puede ocupar. Por eso podemos comprender el tipo, mire, que destaca el pecado, que es la lepra. Mire, que dice, estará solo todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro, habitará solo, fuera del campamento será su morada. Pero ahora en lo espiritual, si recibimos a Jesús, el Señor dice en su palabra que cuando Él expiró en la cruz del Calvario, hubo un gran terremoto y el velo del templo se rasgó en dos, lo cual indica que a través del sacrificio de Cristo, a través de su muerte en la cruz del Calvario, a través de su sangre derramada, fue abierto, mire, el lugar santísimo para entrar a la presencia de Dios, no por nuestros méritos, que no los tenemos, sino por los méritos de la sangre de Jesús. Tenemos ese gran privilegio de ya no ser inmundos, ya no ser impuros, ya no estar solos, ya no estar fuera de Dios, sino con Dios unidos a través de Jesucristo. La palabra del Señor está saturada de enseñanzas que nos dicen que nosotros tenemos delante de nosotros el amor de Dios, la medicina de Dios para el pecado. Nos dice Lucas capítulo 17 y versículo 12, refiriéndose a la separación del leproso a los que están sanos. Lucas 17, 12. Veamos lo que nos enseña esta palabra. Y al entrar en una aldea,
le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon, ¿dónde? Lejos. Mire, lejos. Levíticos 13, Levíticos ya lo vimos. Podemos entender que así es el ser humano, lejos de Dios, con la lepra del pecado. Pero cuando venimos a Jesús, somos acercados a Él. Comprobamos con un pasaje escrito en Efesios capítulo 2 y versículo 13. Ya queremos ir finalizando porque el tiempo se nos va rápido. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, vea usted, lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cristo es suficiente. ¿Puedes repetir estos, amados hermanos? Cristo es, yo me lo puedo imaginar repitiendo, suficiente, suficiente. Éramos lejanos por causa del pecado, pero por la sangre de Cristo hemos sido acercados al Señor, ¿ve? Porque solo Él es el remedio. No hay otra medicina, solo Cristo Jesús. Muy bien. Terminamos, queremos ir terminando con Lucas, lo que nos sigue enseñando la palabra acá. Veamos, ¿qué versículos nos falta? Muy bien, nos falta el 17 a 19. Gracias, hermanos, que nos están apoyando aquí en transmisión. Veamos el versículo 17 a 19, dice, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Es lo que el Señor le dice a los que han sido sanos por Él. Jesús le dijo esto al leproso que se acercó a Él, a los leprosos que se acercaron a Él. Jesús dice a todos los pecadores, mire, todos pecamos, todos, dice la Biblia, nos separamos de Dios, mas por medio de Jesús hemos sido acercados a Él. Romanos capítulo 10 y versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En aquellos tiempos que los discípulos predicaban a Jesús, cuando Jesús había recién resucitado de los muertos, estuvo con los discípulos 40 días dándole las últimas instrucciones. Luego ascendió a los cielos. Y los discípulos recibieron el bautismo con el Espíritu Santo y empezaron a predicar el nombre de Cristo. Eran odiados solamente por escuchar el nombre de Jesús o el nombre de Cristo. La gente en aquel entonces no podía escuchar el nombre de Cristo. Era con que le tuvieran fobia, porque le rechazaban. Pocos son los que creyeron en Él. Ahora, el tiempo que estamos viviendo, los hay aún. Cuando oye que esté hablando usted de Cristo Jesús, Cristo me salvó, Cristo me perdonó, le salta una fobia, como un odio. Mire, y luego mencionan que ellos creen en Cristo, luego mencionan que ellos, que Cristo aquí, que Cristo allá, pero cuando predican de Cristo no entendemos por qué les pasa eso, sencillamente porque les rechazan. ¿Por qué le tengo que explicar esto? Porque dice el pasaje que si confesares con tu boca, muy bien, que Jesús es el Señor, el dueño, amo y Señor nuestro, amo y Señor de toda la creación, amo y Señor de todas las cosas que el Padre le dio, le puso a sus pies, mire. Y creyeres, mire, no solo de confesar, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces tú serás salvo y limpio de la lepra del pecado. Amén. Muy bien. Qué doloroso es el pecado. Qué tragedia es el pecado.
podemos nosotros regresar y pensar, aunque sea un instante, en el jardín del Edén, Adán y Eva, y Satanás, el diablo, el tentador. ¿Cómo era la vida de ellos cuando no habían creído al tentador y no habían pecado? Una vida muy distinta. Una vida unida a Dios y que amaban a Dios. Una vida diferente, como lo dijimos al inicio. Pero luego llegó el tentador, que es el maligno, y empezó a seducirlos. Yo me imagino que Eva no era la primera vez que escuchaba a la serpiente, porque el pecado no entra de golpe. El pecado va minando poco a poco, como dice en el libro de Santiago. El pecado no entra de golpe. Yo me imagino que esa serpiente fue hablando con Eva poco a poco, le fue convenciendo. Mire, alguien decía que el campo de aterrizaje del diablo es la mente, son los pensamientos. Me imagino que Eva se puso a pensar, se puso a analizar, a contemplar la idea, cómo será el fruto. El tentador le decía que no es malo, que eso es bueno, que sus ojos se van a abrir y va a saber qué es el bien y qué es el mal. Por eso es que el diablo es mentiroso, porque dice verdades a medias. Verdades a medias. Vea, si Eva lo hubiera reprendido, ni siquiera le hubiera escuchado, le hubiera dicho a su esposo, vea, yo estoy escuchando algo, alguien me está hablando, alguien me está diciendo. Quizás su esposo le hubiera recordado, recuerda lo que Dios dijo, obedezcamos a Dios. Vea, pero Eva se cayó, se lo cayó y se puso a analizar y se puso a considerar las ofertas, se puso a pensar en las ofertas, se puso a contemplar el pecado. Queridos hermanos y amigos, el pecado así entra. Por eso es que el Hijo de Dios tiene que cerrarle las puertas inmediatamente a pensamientos de pecado. No considerarlos, no contemplarlos, porque eso ya es estarle como dándole tregua, como coqueteando con el pecado. Y es peligroso, es grave, porque el pecado, recordemos que es muerte espiritual, separado de Dios, como la lepra terrenal. Vemos entonces acerca de esta peligrosidad de la lepra espiritual. Puede ya un cristiano ser limpio, ser puro y caer, mire, en las garras del tentador, de Satanás. El Señor lo reprenda, caer en sus garras por escucharle, por pensar en sus ofrecimientos. Mire, puede caer, puede entonces abrigar pensamientos, mire. Y no solo abrigar los pensamientos, sino que el maligno le comienza a hablar mal de Dios, o posiblemente le comienza a hablar mal de su iglesia, mal de su pastor, le comienza a hablar mal de otros. ¿Sí? En lo que estás, mira a otros cristianos, esto y esto y esto, en lo que estás, mira aquí, mira allá. Entonces, como es tentador, entonces el cristiano empieza a dudar. Primero empieza a dudar de que otros cristianos, ¿por qué ellos sí hacen lo que quieren, o este y que el otro? Primero comienza a dudar así, luego comienza a dudar hasta de la palabra de Dios, luego comienza a dudar del Señor, y definitivamente ya le envenenó la serpiente vieja y antigua, y ya la lepra del pecado está definitivamente a su puerta. Mientras que debería de huir, como se huía de los leprosos.
debería de correr y escapar por su vida. En aquel entonces los que oían a los leprosos gritar inmundo soy, huían y escapaban por su salud. ¿Quién quería arriesgarse? Entonces, igualmente, si ponernos a pensar, nosotros debemos de huir de la lepra del pecado. Inmediatamente hablar con Dios, sin darle tregua al tentador. Porque vemos qué sucedió con Adán y Eva. Eva, mire la destrucción que trajo por obedecer al tentador. Y no solo ella pecó, sino hizo pecar a su esposo también. Así es una persona que contempla las ideas de pecado. El pecado es atractivo. El pecado es deslumbrante para nuestra carne, mire, para la carne. Así fue el fruto que el enemigo presentó a Eva. Mire, entonces lo que hay que hacer es inmediatamente renunciarlo, clamar a Dios, ventilarlo en la presencia de Dios y apártese del pecado. Entre más lejos, mejor. No visite lugares donde usted sabe que va a ser tentado. No vaya. No caigan en la lepra del pecado. Mire, no vaya donde usted sabe que usted es débil para estar en ese lugar. No vaya. No lo haga. Porque es trágico el pecado. Trae muchas consecuencias. Mucha consecuencia negativa y dolorosa. Y los que no han recibido a Jesús, en Cristo hay medicina. Hay remedio para el pecado. Quiero invitarle ahora que usted acepte a Jesús como su Señor y Salvador. Si usted así lo desea, repita esta oración. Querido Padre, te amo con todo mi corazón. Amado Jesús, glorioso Espíritu Santo, reconozco que soy pecador. Reconozco que este pecado no se puede ir de mí fácilmente. No puedo rechazarlo porque es atractivo, me llama la atención. Pero hoy decido, Señor Jesús, entregar mi vida a ti y me humillo delante de tu trono. Reconozco que he pecado. Acepto tu sacrificio en la cruz. Te acepto, Señor Jesús, como el único y suficiente Salvador de mi alma. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero decirte, Señor, que yo rechazo al pecado, rechazo al diablo, rechazo al mundo. Ayúdame, Señor, límpiame con tu sangre. Yo renuncio para siempre al diablo, al tentador, renuncio a todos sus requerimientos pecaminosos y me entrego a ti, Señor. Confieso con mi boca que tú eres mi Señor. Amén. Dios le bendiga, amable amigo que ahora es hermano de Jesús. Pasó a formar parte de la familia espiritual de Cristo Jesús. Busque una iglesia donde asistirle a la palabra. Y si usted está cerca de donde estamos ubicados en Rabinal Baja Verapaz, le esperamos que venga a la iglesia. Dios le bendiga, Dios le fortalezca. Quisiéramos saber de usted. Dios siga usted adelante con el Señor. Oremos, amada iglesia. Señor Jesús, fortalece a los hermanos. Fortalece nuestra vida, Señor. Llénanos de tu presencia. Padre, si hay alguno que está siendo tentado por el pecado, si hay alguno que no tiene fuerzas, si hay alguno que ha dicho, no quiero pecar, pero el pecado me arrastra. Señor, en el nombre de Jesús pedimos ahora que quebrantes esos lazos de opresión. Rompe esas cadenas de maldad. Renuncie, hermano, renuncie, hermana. Renuncie. Yo renuncio a este pecado. Dígase el nombre de ese pecado.
Yo renuncio a este lugar donde soy invitado a ir y estoy siendo tentado a pecar o he pecado. Yo me aparto de este lugar. Me aparto. Señor, dame fuerza. Señor, dame poder. Señor, dame autoridad contra el pecado. Revísteme. Revísteme de poder y autoridad. Dígaselo al Señor. Dígaselo con todo su corazón. Yo voy a seguir orando por usted. Querido Padre Celestial, auxilia a tus hijos que ahora están confesando delante de ti que el tentador los está merodeando. O quizá algunos ya han caído. Levántalos, sánalos de esa lepra, Señor. Y el que está siendo tentado, dale fuerza, dale poder, dale tu presencia y la capacidad de decir no. Un no rotundo al pecado con el poder de tu Santo Espíritu, no en nuestra fuerza, porque no tenemos ninguna fuerza. Quebranta, Señor, esos lazos de opresión. Dale poder, dale fuerza a tus hijos, Señor. Sácalos, Padre, de ese camino de tentación y que sus pasos se encaminen a la senda de santidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Muchas gracias por su atención. Que el Señor le siga fortaleciendo y hasta pronto. Amén. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate